Hola mis amigos, la especialidad del canal Mi Diario de Jardín es permitirnos conocer cómo cuidar nuestras plantas. Queremos saber si la estoy regando demasiado, si el sustrato es adecuado, si la iluminación es conveniente para este tipo de plantas. Bien sabemos que todas y cada una de ellas tienen requerimientos específicos. Por eso, en el canal Mi Diario de Jardín te colocamos los datos más relevantes para que puedas cultivar estas plantas en tu jardín. Voy a hablarte sobre la samioculca y te voy a mostrar algunas de las que tengo en mi jardín. Espero que este video te sirva bastante para el cultivo de esta planta. Este video que quiero mostrarte es sobre cómo cuidar y cultivar la samioculca de manera satisfactoria. Debo indicarte que es una planta longeva, es decir, que puede durar en tu jardín por muchos años, con los cuidados específicos y tomando en cuenta no excedernos con los riegos, no excedernos en la iluminación y mantenerle un buen sustrato. Todo esto garantiza que tu planta pueda estar debidamente desarrollada. A su vez, vamos a trasplantar una samioculca de nuestra amiga que nos ha traído, la cual tiene dificultades en el desarrollo. Este video es posible que tenga varias partes, pero será de mucha importancia para ti, puesto que esta planta, a pesar de ser longeva y de tener muchas garantías de que puede durar por mucho tiempo en tu jardín, es una también que nos permite tener los cuidados específicos. Quiero mostrarte mi bellísima planta. Esta tiene muchos años en mi jardín. Es posible que desde iniciado el canal ya tenía bastante de ellas. Inclusive puedes buscar en la lista de reproducción todas las veces que la hemos abonado, las veces que la hemos trasplantado y el tipo de información que suministramos en esos videos. Esta bellísima planta gusta mucho por el colorido de sus hojas, porque es una planta de hojas brillantes. Mira que casualmente al presentarte este video no limpié sus hojas, simplemente la quité del lugar donde la tenía y la traje acá para poder crear el escenario para hacerte el video. Es decir, que si limpias las hojas de estas plantas, pues tendrás un ejemplar mucho más presentable y bonito para colocarlo en el interior del hogar. Esto básicamente, esa brillantez que tiene en sus hojas, es lo que nos permite a nosotros saber que es una planta de tallos muy suculentos. Es decir, que ella reúne en esos tallos y en las hojas, reúne el alimento que necesita para subsistir. Por eso, este tipo de plantas gusta de riegos moderados. Es decir, que no necesita que le reguemos de manera diaria, ni siquiera interdiaria. Lo máximo para regar tu samioculca en esta condición en la que está este ejemplar es cada 5 días. Básicamente, el tallo que contiene nuestra planta se desprende desde las raíces en cuanto a el bulbo. Esta planta contiene unas raíces bastante fibrosas y contiene un bulbo en el cual mantiene la alimentación. Como puedes observar, esta planta gusta de suelos orgánicos bastante abonados y por ende gustará también de ambientes frescos. Es importante que te diga que es una planta que gusta de climas tropicales, pero a su vez de sotobosques. Es decir, que ella buscará tomar del ambiente lo que necesita para subsistir. Debes proporcionarle un lugar fresco, debes proporcionarle un sustrato ligero, básicamente orgánico y bastante flexible, porque como es una planta que absorbe del ambiente y del suelo, es muy fácil sobresaturarla y por eso necesitamos crear un buen espacio para que ella se desarrolle correctamente. Por eso es la función de este video. Aparte de mostrarle a mi amiga
las samioculcas que tengo en casa, quiero también hablarte y responder algunas de las preguntas. Mira qué bella esta hoja. Esta vara ha salido completamente nueva. Si te das cuenta, las hojas aún son tiernas, no son carnosas como las demás. Su colorido es menos verde como las demás. Es decir, que es una vara totalmente nueva. Tuve que colocarle este pequeño lienzo para que no se cayese, porque cuando son así tan grandes, pues se da bastante colgado. Este tipo de planta es importante que tomemos en cuenta no solamente el riego y el ambiente, sino el tipo de abonados que vamos a utilizar. Ya sabes que en el canal Mi Diario de Jardín siempre colocamos abonados orgánicos. Con regularidad no todos le corresponden a la samioculca, pero sí aquellos abonados que contienen nitrógeno, fósforo y potasio. En lo siguiente te voy a demostrar cuáles son los que debemos utilizar. Esta es una pequeña parte de todas las samioculcas que tengo en casa. Te voy a mostrar las que están en macetas más pequeñas y te voy a mostrar también por qué las tengo en macetas pequeñas. La mayoría de las samioculcas no se resisten tanto a los trasplantes, es decir, que puedes hacerlo siempre y cuando tengas el clima de tu lado, tengas los elementos indicados de tu lado, es decir, un buen sustrato, una buena maceta y que sea propicio, que no sea por antojo. Esto nos va a permitir no solamente ver las raíces de nuestra planta, sino permitirle a ella crecer en un mejor lugar. Es decir, que yo tengo estas samioculcas en macetas grandes porque me es mucho mejor tenerlas así porque no tengo mucho espacio en mi jardín. Tengo muchas plantas y debo reducir la cantidad de macetas. Así que las tengo todas juntas en macetas grandes proporcionadas de acuerdo a la planta, pero también tengo samioculcas en macetas pequeñas. Esta ya prácticamente está requiriendo un trasplante, debido a que si te das cuenta, tiene muchas varas en esta macetita y es una maceta bastante pequeña, es decir que ya debo trasplantarla. Pero lo que más quiero mostrarte no es solamente este ejemplar, que como puedes ver, debido al porte de la maceta, sus tallos no son iguales a las samioculca que te mostré hace poco, las hojas tampoco, es porque es una maceta pequeña y de acuerdo al ejemplar la planta se desarrolla. La planta de samioculca que quiero mostrarte es la de mi amiga. Mi amiga me la trajo para que pudiese observar su mejoría y qué estaba obstruyendo su crecimiento. Y en base a ello quiero responder algunas de las preguntas que me dejaron en el canal. Una de ellas era la siguiente: ¿por qué mi samioculca no crece? Tengo buena cantidad de luz para ella, tengo buenos cuidados para ella, pero aún así no crece. Voy a mostrarte la planta de mi amiga y de seguro vas a saber cuál ha sido el inconveniente. Lo primero es lo primero. ¿Viste cómo sostenía en mis manos la macetita con la otra samioculca? Pues esta me va a dar un poquito de inconvenientes mostrártela. Es una maceta súper pesada. Si tienes la samioculca en tu casa y la tienes en una maceta así como esta, sabrás entonces que el primer detalle es que está totalmente llena de sustrato la maceta. Siempre les he dicho, ¿ves esa medida que tiene esta maceta en particular? Pues hasta ahí debiera de llegar el sustrato de tu planta. Porque cada 3 meses debes colocar una fina capa de suelo sobre la planta para que siga alimentándose. Muchas de ellas no lo hacen en base a abonados diluidos,
sino sólidos, es decir, suelo orgánico, es decir, humus sólido, es decir, cáscaras de huevos, es decir, borras de café, entre otros elementos, pero sólidos, no líquidos. Este tipo de planta así lo requiere, porque si le agregamos muchos abonados diluidos, estaremos sobresaturando el suelo y ya sabes que a ella no le gusta. Lo próximo que quiero hablarte con relación a este ejemplar es que tú dirás, pero está bonita, se parece a la mía que tengo en casa. Bueno, si te das cuenta, la mayoría de las hojas tienen un color verde limón. La naturaleza de la Samioculca es un verde mucho más intenso. Ya por ese lado puedes darte cuenta que tu planta necesita que la vigiles y que observes qué está fallando allí. Lo segundo es el grosor de los tallos. La mayoría de ellos, exceptuando este que tengo en mis manos y este otro, tienen básicamente un diámetro superior a los demás. Pero no obstante a eso, la planta sigue siendo débil porque los tallos de la Samioculca, aunque sean solo 3 varas que tengas, deben de estar engrosadas y de un verde básicamente del mismo color de las hojas. Por eso es importante que notes si tu planta tiene la coloración indicada para el ejemplar que estamos hablando. Si el contenido del video informativo ha sido de tu interés y deseas conocer algunas otras áreas de esta u otras plantas, déjamelo saber en los comentarios. Estamos disponibles para contestar. Si tienes alguna idea o alguna planta que necesitas conocer su ficha informativa, colócame el nombre para poder entonces realizar el video para ti. Otro aspecto que es bueno que nosotros notemos con este tipo de plantas es que como la raíz es sumamente rizomatosa y también es una planta bulbosa, es decir, que ella no permite que le aprietes. Si aprietas las raíces, la planta detiene su crecimiento, detiene incluso su alimentación, porque básicamente como es un sustrato totalmente con tierra de jardín, puedo observar que tiene una mezcla, pero es básicamente tierra de jardín. Es una tierra bastante compacta. Esto entonces lo que va a hacer es que va a apretar el bulbo y no le va a permitir a las raíces alimentarse. Es decir, que hasta el riego que le coloques a la planta en un suelo así, se quedará por varias horas estancado y eso entonces debilita el crecimiento de tu Samioculca. Si la tienes cultivada en una de estos suelos, yo te aconsejo que hagas mezclas. La mayoría de los videos que hemos propuesto tiene siempre una parte donde yo muestro las mezclas. No todas las plantas requieren la misma, pero sí esta en particular necesita que el suelo venga con otros elementos que permitan aireación. Esto lo que hace es que sus raíces tienen espacio para crecer, espacio para absorber lo que hayas diluido en la maceta, espacio para hacer crecer a las plántulas. Si te fijas, las pequeñas que van creciendo de esta forma. Es decir que sí, cuando nos toque el tiempo de destapar a esta Samioculca, que lo haremos en el próximo video, notarás que este en particular, te voy a ir mostrando, es un bulbo pequeño, es decir que no ha podido crecer, no ha podido desarrollarse. ¿Qué debes hacer, querida amiga? Si tu planta está en una maceta y no crece, debes notar el tipo de suelo que le has colocado. Lo segundo es que debes notar la iluminación de tu planta. Ya sabes que son plantas de sotobosque, plantas que gustan de ambientes frescos. Ella absorberá del ambiente y también del suelo. Si el ambiente no es bueno y el suelo tampoco, entonces hay un problema y tu Samioculca no se va a desarrollar. Mi querido suscriptor,
Anilán y Elvira, que también nos ha comentado sobre que su planta no crece y también ha sido sincera y ha dicho que el sustrato está prácticamente igual que el de mi amiga. Te doy los mismos consejos que di hace poco. Cambiarle el sustrato es una opción para que crezca. También debes tomar en cuenta el tipo de maceta. Si la maceta en la que has colocado a tu planta es mucho mayor, la planta crecerá. Si la maceta es menor, la planta va a reducir su tamaño, así como te mostré hace poco que estaba mi pequeña planta en una maceta chica. Así es como muchos la quieren porque así la pueden llevar al interior de sus hogares en una mesita. Pero sabrás que si deseas una planta de porte mayor, tendrás que sacar algunos bulbos de esa pequeña maceta. Cámbiale el sustrato, agrégale un sustrato ligero. Hablaremos en el próximo clip, porque ya sabes que no me gusta extenderme, sobre el tipo de suelo. Espero que el video haya sido explícito y que lo que se ha dicho pues haya sido entendible. Gracias por suscribirte y compartir los videos del canal. Que Dios te bendiga y te guarde.